¿Ya se ve la presentación? Sí, señor. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar básicamente sobre la resiliencia en las redes eléctricas y el apoyo de esa resiliencia, como son los inversores grid forming y las baterías, que son las grandes aliadas. Básicamente, de eso vamos a hablar. Antes que nada, yo soy gerente de la empresa Avi Group, es una empresa eh, que desarrolla proyectos renovables. Estamos llevando bastante proyecto ahora. Hacemos estudios eléctricos, flujo, estabilidad, cortocircuito, estudio de producción solar. Bueno, todo lo que conlleva la concesión provisional definitiva de proyectos renovables y también hacemos instalaciones de pequeños parques. Entonces, sin más preámbulos, continuamos. Bueno, vamos a ver la resiliencia del sector eléctrico, su importancia, el impacto de los inversores Grifolding en la resiliencia del mercado eléctrico, del sector eléctrico, las baterías grid forming, que ya son las grandes aliadas. Siempre vamos a hablar de baterías durante toda la presentación, porque definitivamente es el apoyo crucial en la resiliencia del sector eléctrico. Y finalmente vamos a dar unas estadísticas de por qué estamos haciendo este tipo de conferencias, qué está pasando en la República Dominicana, el concepto de curtailment y el EDAC. Entonces, bueno, ¿qué es la resiliencia? Como ven ese árbol es resistir. La resiliencia es adaptarse, resistir. Vamos a ver cómo se define. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de una persona de adaptarse y recuperarse ante situaciones difíciles. Se trata de la habilidad que nos permite superar situaciones y desafíos. ¿Qué dice la Real Academia? ¿Cómo la define? Como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso. También lo define como la capacidad de un material o mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado ya esa perturbación. Como ven acá, el sinónimo de resiliencia es la flexibilidad. Miren acá ese hombrecito como se flexibiliza cuando le tiran un golpe. Aquí hay varios sinónimos, fortaleza, adaptabilidad, superación, recuperación, potencia, energía, elasticidad, etcétera. Y otros antónimos como rigidez, inflexibilidad, debilidad, etcétera. Entonces, le voy a poner tres ejemplos de por qué es tan importante la resiliencia en el sector eléctrico. Como pueden ver, en Australia ocurrió un apagón general el 28 de septiembre del año 2016. Hubo un corte de energía por varias combinaciones de factores, incluyendo los factores meteorológicos. En Australia tienen suficiente energía fotovoltaica y eólica, como pueden ver acá en el gráfico de la derecha. Entonces, eh, ¿qué implementaron? ¿Cuáles medidas adoptaron? ¿Qué aprendieron? Porque la resiliencia también al final nos deja un aprendizaje. Bueno, más de 23 torres de transmisión se caen. Dejamos 55 millones de personas sin electricidad. Y una de las medidas adoptadas fue básicamente la implementación de baterías. Por eso, en ese momento se instaló 50 megavatios de batería, unos 194 megavatios horas, considerándose en ese momento las baterías más grandes del mundo, en ese momento. Eh, Otra de las medidas fue el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión, revisar los ajustes de protecciones y, entre otras cosas, como modernizar las normas y regulaciones, apuntando a la actualización de la regulación de frecuencia. Entonces, como todos saben, en Puerto Rico, el huracán María también provocó un colapso y un apagón total del sistema. Entonces, luego de eso, en el 2019, emiten la ley 17 del 2019, donde se establecen las políticas energéticas y ahí tratan el tema de los parámetros para una resiliencia confiable y robusta del sistema eléctrico. También apoyar más a los usuarios para que sean prosumers o prosumidores que produzcan su propia energía a través de paneles solares y almacenamiento. Facilitar la interconexión de la generación distribuida y microredes. Todo esto para hacer un sistema más robusto y resiliente.
Entonces también, como ustedes saben, el apagón de España, el 28 de abril del 2025, donde de manera repentina se desconectan unos 15 gigawatts, es decir, el 60% del consumo en apenas 5 segundos. Una desconexión masiva, un desequilibrio entre la generación y la demanda, una caída brusca de la frecuencia y finalmente provocó el apagón. Dentro de las soluciones que muchos expertos han implementado, han indicado, es modernizar las redes, hacerlas más resilientes, más robustas. También hablan bastante del almacenamiento, que hay que aumentar la capacidad de almacenamiento. Hay que introducir tecnología de almacenamiento avanzado, como es el grid forming. Hay que también agilizar toda la burocracia para la penetración del almacenamiento y entre otras. Pero como les dije, durante toda la charla vamos a hablar del almacenamiento siempre como apoyo a la resiliencia del sector eléctrico. Entonces, resiliencia del sector eléctrico. Como todos saben, el sistema eléctrico de potencia, y en esta lámina voy a tardar unos minutos porque tiene mucha información. Los sistemas eléctricos de potencia a nivel mundial y principalmente en República Dominicana se basaba en generación, transmisión, distribución y finalmente los usuarios finales. Y eh, todo iba en un solo sentido. Se generaba la electricidad, luego se transmitía, se distribuía y luego llegaba a los usuarios finales. ¿Qué pasa ahora en este momento en el mundo y en la República Dominicana principalmente? Que tenemos todo esto en una nueva industria eléctrica. ¿Qué tenemos acá en República Dominicana? Tenemos ya 5.781 kilómetros de red de transmisión. Acá en República Dominicana la línea de transmisión van desde 69.000 voltios, 138, 230.000 voltios y 345.000 voltios. Entonces, tenemos también desde el año 2001, que se crea la Ley General de Electricidad y su reglamento, tenemos ya al día de hoy más de 250 usuarios no regulados, que son aquellos usuarios que consumen más de 1 megavatio. Acá tienen paneles solares porque muchos de ellos ya son prosumers, interactúan con las empresas distribuidoras vendiendo energía y también interactúan con la empresa de transmisión. Entonces, también tenemos la movilidad eléctrica. Tenemos más de 20.000, no solamente coches eléctricos, sino patinetas de 2 ruedas, de 4. Tenemos más de 20.000 desde el año 2014. Como todos saben, la ley de movilidad eléctrica nace en el año 2013. Inmediatamente en el 2014 hasta la fecha tenemos más de 20.000. Tenemos ya que los usuarios finales no solamente consumen, sino que tienen paneles solares. A esto le llamamos microgrid o microred. La medición neta en República Dominicana va desde usuarios de hasta 25 kilos si son residenciales y 1 megavatio si son industriales. Y tenemos ya más de 20.000 clientes con medición neta. ¿Y qué sucede? Esto va desde el año 2012, que empezamos con apenas 1.5 megas. Porque el reglamento de medición neta se emitió en el año 2011. Eso fue creciendo de manera exponencial y hoy día tenemos más de 500 megavatios en los techos de los paneles, en los techos de las casas, produciendo electricidad. Ya no solamente los usuarios consumen, sino que la energía viaja en dos direcciones. Eso cambia todo, cambia hasta el esquema de protección que tienen las distribuidoras y la empresa de transmisión. También tenemos hoy día generación renovable. Desde el 2011, que teníamos apenas 35 megavatios en el 2011, Guancho Los Cocos y Quilbo Cabrera son dos centralitas eólicas pequeñas que apenas eran 35 megavatios. Hoy día, hoy en operación comercial, hay más de 1.700 megavatios en energía renovable moderna, entiéndase, eólica, biomasa y fotovoltaica. Y también, dejo de último, pero porque es lo más importante, el tema del almacenamiento. Si bien es cierto que hoy día tenemos algunos generadores térmicos que tienen
baterías para regulación de frecuencia, eh, no menos cierto es que hay más de 1.300 megavatios horas aprobados con concesión definitiva que lamentablemente todavía no tienen PPA. Entonces, esto es muy importante porque para apoyar la resiliencia del mercado eléctrico es de suma importancia que esos proyectos puedan tener su contrato para que puedan desarrollarse. Entonces, el sistema eléctrico de potencia debe ser flexible y resiliente ante la alta participación de renovables, eólicas, fotovoltaicas, el ingreso de baterías, los usuarios que ya tienen medición neta, los cambios climáticos que impactan demasiado las redes y la seguridad y el incremento de la movilidad eléctrica. En esto, la empresa de transmisión juega un papel fundamental en la resiliencia y la flexibilidad del sistema eléctrico. Bueno, básicamente, como pueden ver, y también tenemos algo que se ha hablado bastante, que es la interconexión con otros países. Haití lamentablemente consume muy poca electricidad, apenas unos 300 megavatios como mucho, pero sí Puerto Rico, que ya se han hecho estudios, el Banco Mundial, nosotros mismos participamos en un estudio de precios entre Puerto Rico y República Dominicana con la empresa Caribbean Transmission eh, en el 2024, pero se han hecho bastantes estudios y eso está a la vuelta de la esquina. Bueno, básicamente esta lámina me gusta porque contiene mucha información y por eso no detuvimos tanto tiempo explicando. Entonces, en términos de planificación de sistema, porque seguimos hablando de resiliencia, las decisiones de inversión basadas en resiliencia son significativamente diferentes a las decisiones de inversión basadas en confiabilidad. No es lo mismo la confiabilidad que la resiliencia. Bueno, que tengamos eso bien claro. La confiabilidad es simplemente garantizar un suministro continuo en condiciones normales. En la resiliencia es adaptarse, recuperarse frente a eventos disruptivos mayores. El horizonte de la confiabilidad es evalúa el largo plazo y priorizando las operaciones constantes. La resiliencia, en cambio, mide la rigidez y la eficiencia de la respuesta y la recuperación ante eventos externos. También otro punto importante es que el objetivo de la confiabilidad es minimizar la frecuencia y la duración de las interrupciones. Sin embargo, la resiliencia es la rapidez con que restablecemos el sistema. Las métricas están acá para la confiabilidad del SAIFI, el SAIDI, el CAIDI, etcétera. Y la resiliencia, uno de los criterios principales es la cantidad de energía no suministrada. Y ya como por último, el diseño de la confiabilidad. Básicamente tenemos acá en República Dominicana el criterio N-1, que es que tú tienes dos líneas que viajan al mismo lugar, cada una de la misma capacidad, pero tú la operas a un 50% de capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si una línea falla, la otra puede absorber el 100%. En otros países hay N-2 y N-3. Ya pueden saber la cantidad de líneas. Eso es para aumentar la confiabilidad, que es muy diferente a la resiliencia. La resiliencia va más allá de lo que es el N-1. La resiliencia es introducir a la red sistemas FACS, SBC, DLR, que lo vamos a ver, o Dynamic Lag Rating, que lo vamos a ver en la próxima lámina. ¿Qué quieren decir los sistemas FACS o sistemas flexibles? Permite incrementar la capacidad drásticamente de la red de transmisión, amortiguan oscilaciones del sistema de potencia, controlan el flujo de potencia activa y reactiva de la red. Los SBC mejoran la estabilidad, la capacidad de transporte, el control de tensión, el control de potencia, etcétera. Lamentablemente, acá en República Dominicana, solamente CEPEN tiene sistema de SBC, que son los sistemas modernos. Yo siempre pongo los ejemplos que tenemos que modernizar las redes de transmisión y también las de distribución. Ya estar usando bancos de capacitores estáticos, ya con la tecnología que hay ahora, no es rentable, no es resiliente. ¿Por qué? Porque cuando mejoran las condiciones de voltaje de la red, ¿qué usted tiene que hacer con ese banco de capacitores? Lamentablemente lo desconecta, incluso hasta lo dejan colocado en los postes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener compensación dinámica.
para aumentar la resiliencia en las redes. Acá pueden ver una fotografía de lo que son los FACT, los SBC, los Dynamic Light Rating. Esto habla el mismo idioma que las energías renovables. Eso se está usando bastante. Y también lo que son los PMU, que son unidades de medición fasorial. Básicamente, a eso se le llama resiliencia. Por eso es que la resiliencia va más allá de la confiabilidad. Entonces, ¿qué es la resiliencia del sector eléctrico? Es la capacidad de las infraestructuras eléctricas de generación, transmisión, distribución, de adaptarse y resistir, como ven este hombrecito acá, resistir entre condiciones cambiantes y recuperarse rápidamente ante interrupciones, ante fenómenos atmosféricos, huracanes, etcétera. Básicamente esa es la definición. ¿Por qué es tan importante la resiliencia en el sector eléctrico? Eh, Ustedes saben que los objetivos principales de cualquier sistema es mantener un flujo de energía sin interrupciones. También el no disponer de electricidad eh, contribuye al deprimento de la calidad económica de los negocios. El suministro eléctrico es de lo más importante. También para lograr una transición energética se necesita ser resiliente. A medida que introducimos más energías renovables, el sistema se hace más vulnerable y se requiere una mayor resiliencia del sector eléctrico. Es por esto que por último digo aquí que debemos introducir el almacenamiento en baterías grid forming. Más adelante vamos a ver detalladamente lo que es el grid forming. Entonces, la resiliencia no se refiere exactamente a que la red nunca falle, sino que una vez suceda, esta esté en la capacidad de mantener un servicio lo mayor pronto posible y impactar a la mayor cantidad de usuarios. Como pueden ver, la electricidad, todo depende de la electricidad. Esto es de un reporte de la IEEE, que aquí mencionamos a nuestro colega Franklin Olivo, que es el presidente del PES de la IEEE de República Dominicana, y nos ha estado compartiendo algunas revistas que nosotros hemos estado leyendo. Este es un extracto donde la IEEE trata de mostrar la interdependencia que tiene la electricidad en otros sectores. Es decir, como pueden ver, la electricidad está en el centro. Todo depende de la electricidad. El agua, las telecomunicaciones, el suministro de gas, el suministro de combustible, etcétera. Todo depende de la electricidad. Por eso tenemos que hacer un sistema súper resiliente por la importancia que tiene ese rubro. Acá también tenemos otro reporte donde la IEEE define un reporte técnico, la resiliencia. Y básicamente aquí se puede ver un trapezoide de resiliencia. Por ejemplo, dividido en tres fases. Una vez ocurre la falla, básicamente hay un estado de resiliencia o pre-perturbación del sistema y una vez ocurre esa perturbación, el evento ocurre y el desempeño del sistema comienza a disminuir. Por eso ven el trapezoide. Una vez ocurre la falla, empieza a disminuir el desempeño del sistema. Luego entonces venimos a la fase 2, que es el estado degradado post perturbación. Aquí el sistema opera en un nivel reducido y prácticamente en condiciones de emergencia. Luego entonces viene la fase 3, el estado reestructurativo, donde se implementan acciones para restaurar el sistema y el sistema comienza a recuperarse. Y finalmente el estado post perturbación, que acá es donde llega el aprendizaje. ¿Qué pasó? ¿Cómo debemos hacer un sistema más resiliente? Todo eso lo indica la IEEE en esos reportes. También la Universidad de Lima hizo una publicación de lo que es la construcción del concepto conceptual de la resiliencia del sector eléctrico. Acá esto se refiere a un proceso de definir, analizar, estructurar cómo un sistema eléctrico puede prepararse y resistir, adaptarse y recuperarse ante eventos adversos. Tenemos una anticipación donde tenemos primero que anticiparnos a la falla. Nos anticipamos a la falla,
Siempre, por ejemplo, si viene, sabemos que en República Dominicana ocurren muchos huracanes, sabemos cuáles son las temporadas ciclónicas, tenemos que hacer reuniones, tanto las empresas distribuidoras, la empresa de transmisión, el gobierno central, para tomar y adoptar aquellas medidas que anticipen a cualquier evento que pueda ocurrir. Luego que ocurre el evento, debemos ser capaces, eso es la resiliencia, de resistir y garantizar que el suministro se mantenga. Entonces, ya luego viene una etapa durante la falla, que es una adaptación, absorción, que el sistema debe ser capaz de absorber esos impactos y luego adaptarse, ajustar, reorganizarse. Luego viene la etapa luego del evento, que es lo mismo que tenía la IEEE del trapezoide, que viene ya la recuperación después de la interrupción. Y finalmente acá en la etapa de resiliencia total, viene la etapa de aprendizaje, que debemos aprender cómo podemos hacer el sistema más resiliente. Entonces, según IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, según análisis que hace IRENA, indica que las renovables aumentarían del 24% que se tiene hoy día a nivel mundial a un 85% en el 2050. Es decir, y alrededor del 60% van a ser energías renovables variables. Como su nombre lo indica, variables. Todos sabemos que el sol no es constante porque hay nubes, el viento no es constante. Igual las energías que funcionan con biomasa, la biomasa, la que funciona con bagazo de caña, el bagazo tiene zafra, que cada 6 meses entonces tú tienes una crisis de la materia prima. Entonces son variables y esto va a requerir mayor almacenamiento. Irena indica en sus reportes, que acá siempre le pongo el link para que descarguen la revista, que no tiene desperdicio. Acá indica una alta penetración de energía fotovoltaica y vamos a tener un exceso de electricidad. Y ese exceso de electricidad lo podemos absorber cargando baterías e inyectando en las horas de punta. Entonces, también Irena indica cómo hacer un sistema más flexible y justamente habla del almacenamiento, que son los facilitadores de la flexibilidad del sistema eléctrico. Por eso le decía, siempre vamos a hablar del almacenamiento, de las necesidades de fuentes adicionales de flexibilidad como es el almacenamiento. La energía solar y eólica exigen una mayor resiliencia y flexibilidad del sistema. Eso lo concluye Irena en sus reportes. Entonces, también acá, como pueden ver, la misma Irena indica las opciones técnicas para aumentar la flexibilidad y resiliencia del sector eléctrico. Como pueden ver aquí, para hacer un sistema más flexible se necesita modernizar las redes. Nuevas centrales eléctricas flexibles deben incorporarse. Acá la flexibilidad del almacenamiento, los fax, que para apoyar la infraestructura de la red. Por eso todo gira en torno al almacenamiento. También, como pueden ver, la evolución del uso de recursos de operación flexible, resiliente del sistema de potencia. Teníamos antes los MSR, los SBC, los STATCOM, y ya luego las baterías o el BES pueden tanto aportar los megavares que aportaban esas tecnologías anteriores como megavatios. O sea, definitivamente la batería es lo que nos va a ayudar con la flexibilidad. Acá, en el artículo 357 del reglamento de aplicación de la Ley General de Electricidad, indiquen claramente que mediante esta ley se definirá las instalaciones que forman parte del sistema de transmisión. Y ya todo eso está definido. La CIE ya ha indicado y todo esto, este equipamiento adicional que muchos dirán, bueno, ¿de dónde este va a sacar el dinero? Al final de la presentación le explicaremos, que siempre lo indico casi en toda mi charla, que todo esto ETED lo recupera a través del peaje, pero eso lo vamos a ver al final. Acá también la empresa de transmisión deberá poner en disposición del CENI todo el equipamiento para el control de tensión y suministro de potencia reactiva, incluyendo compensadores
sincrónicos, estáticos, la reserva necesaria. Como pueden ver, también las baterías standalone en la red para apoyar esa resiliencia. Todo eso está en el reglamento. Entonces, ahora vamos a hablar de los inversores grid-forming, que básicamente son inversores. Entonces, cualquier dispositivo con inversor puede incorporar esta tecnología de grid forming o formación de la red. ¿Qué son los grid forming? Eh, la formación de la red, como su nombre lo indica, es una tecnología avanzada que permite a los inversores imitar el comportamiento de las centrales convencionales, las centrales térmicas, las centrales a gas, nucleares, etcétera. Para eso es que nos ayudan los inversores grid forming. Esta tecnología podría marcar la diferencia en el futuro del sistema eléctrico. El grid forming se trata de una innovación clave para garantizar la estabilidad de la red. Básicamente, estos son los inversores grid forming y se comportan como una fuente de voltaje. Todo el que es ingeniero eléctrico, cada vez que dábamos circuito, veíamos un diagramita que siempre poníamos como una fuente de voltaje, y luego una resistencia y luego la impedancia de la red. Básicamente, los inversores grid forming, el esquema es súper idéntico. Y son simplemente inversores. Si usted lo ve a nivel de hardware, la carcasa de afuera, son idénticos a cualquier inversor, como pueden ver aquí arriba. Simplemente cambia el sistema de configuración, conexión y el software. Entonces, la IEEE, siempre menciono la IEEE porque la IEEE conjuga un grupo de expertos en búsqueda de soluciones de todos los problemas que hay en el mundo a nivel del sector eléctrico y publica revistas, muchos que estudian doctorado publican revistas. Entonces, la IEEE en el año 2003 tenía una revista, un estándar nacional, el 1547 del 2003, donde la fuente distribuida eran insignificantes y prácticamente pudieran ser desconectadas de la red sin comprometer la estabilidad de la red de la misma. Entonces, sin embargo, en el 2018 viene el concepto y es necesario analizar el concepto de los inversores inteligentes o los grid supporting, que no, todavía no llegamos a los grid forming, pero en ese momento eran los inversores inteligentes que adicionaban ya dentro de su configuración la regulación de voltaje y la regulación de la frecuencia mediante un control drop. Entonces, básicamente, luego de ahí vienen ya los inversores grid forming. Como pueden ver, hay tres grandes categorías como se comportan frente a la red eléctrica. Primero teníamos los inversores grid following, que eran, como su nombre lo indica, seguidores de red. Es por eso que si la tensión en la red disminuye, la frecuencia varía, sube mucho o baja, se sale de los parámetros, estos inversores simplemente salen de línea. Si hay una desconexión en la red, también salen porque son seguidores de red. Si la red no está formada, ellos se desconectan. Entonces, casi todos los inversores en el mundo y más en la República Dominicana, absolutamente todo lo que hay hoy día son grid following, son seguidores de red. Que si hay cualquier variación en la frecuencia, en la tensión, en los parámetros de la línea, estos inversores salen y los parques salen. Entonces, luego vienen los inversores grid supporting, que acaba en una tabla, que es donde vamos a ver la diferencia, y finalmente los inversores grid forming, que son formadores de red, forman la red, pueden operar en isla, pueden hacer arranque en negro, no necesitan la fase, por ejemplo, tensión en la red para ellos estar operando. Miren acá una tabla donde ven los grid following, requieren la existencia de la red, sí. Los grid supporting también. Los grid forming no requieren la existencia de la red, pueden operar en isla. Si la tensión se va totalmente, siguen operando. La inyección activa de energía, ambos inyectan energía. Soportan el voltaje de manera parcial el grid supporting, que es como el término medio de esa tecnología, pero todos los beneficios lo tiene el grid forming. Entonces, tiene un control principal de corriente, ambos, el grid forming, el grid following y el grid supporting, necesitan
el lazo de corriente o el phase loop. Básicamente, ustedes saben que si un circuito se interrumpe, se va la corriente y básicamente estos inversores salen de línea. De esto tenemos mucha información que hemos colocado acá. No la vamos a leer toda, pero sin embargo, como van a tener colgada la charla, van a poder sacar las informaciones que hemos investigado, porque tenemos todo un compendio de lo que son estas tres categorías de inversores. Entonces, básicamente, eh, vamos a ver la diferencia entre un sistema robusto y un sistema débil. Un sistema robusto es donde hay muchos generadores sincrónicos. La red está totalmente mallada, como esta, y hay altos valores de cortocircuito en la red y alta inercia. Ustedes saben que los generadores sincrónicos, por tener masa rodante giratoria, le aportan inercia al sistema. También aportan corriente de falla. Mientras más corriente de falla hay en la red, se dice que el sistema es robusto. Cuando tenemos una alta penetración de renovables y tenemos pocos generadores sincrónicos, como ven esta red acá, esta red se considera débil y con un nivel bajo de cortocircuito. Como le indiqué, mientras mayor valor de corriente de cortocircuito en la barra tenemos, mayor robusto es el sistema de dicha barra. Y generalmente los sistemas eléctricos de potencia con altos niveles de cortocircuito tienen un gran número de generadores sincrónicos. Eso era antes, porque ahora con la tecnología grid forming, que podemos emular esa inercia, que podemos emular el funcionamiento, que podemos aportar corriente de falla, esto va cambiando. Entonces, la diferencia entre uno robusto y uno débil básicamente está que cuando tú tienes un sistema débil, usualmente las energías renovables eh, usualmente limitan a valores de cortocircuito entre 1 y 1.2 veces de su corriente nominal. Sin embargo, los generadores sincrónicos aportan hasta 9 veces la corriente de cortocircuito. Pero como les decía, eso era antes de la aparición de los inversores de grid forming, porque ya todo esto lo podemos emular. Acá, hoy día, casi todos los generadores conectados a la red eléctrica son con tecnología grid following, porque fue la primera tecnología que se emite, la más barata, pero ya luego, con la alta penetración de renovables, se hace cada vez más importante la penetración de los inversores grid forming. Entonces, como pueden ver aquí, esta es una fotografía donde pueden ver que, por ejemplo, los inversores grid forming pueden operar solos, sin necesidad de alguien que forme la red. Entonces, los grid following pueden operar, pero necesitan del apoyo de los inversores grid forming o cualquier planta sincrónica que forme la red. Entonces, ellos no pueden operar por sí solos, no pueden operar en islas. Los inversores, la tecnología de los inversores de los parques fotovoltaicos y eólicos que tenemos en República Dominicana no pueden operar en islas. Entonces, como les decía, tengo todo un compendio, pero simplemente vamos a mencionar algunas cosas del funcionamiento. Los grid following son seguidores de red. Utilizan la frecuencia y forma de onda de la red para sincronizarse. Eh, Lógicamente inyectan energía activa y su control típico está basado en un lazo de control interno de corriente, ocurre en control loop, el cual controla la corriente que inyecta el inversor y utilizan el PLL. Es necesario tener la fase de la frecuencia eh, y la corriente para que ellos puedan sincronizar a red. Entonces, acá ellos asumen que la red ya está formada. Necesitan que otros generadores impongan el voltaje y la frecuencia. No pueden operar en isla. Como pueden ver, esta es la representación de un inversor grid following, que se representa como si fuera una fuente de corriente. Entonces, los inversores grid supporting son muy parecidos, están entre los grid forming y los grid following. También aportan energía reactiva, también usan el PLL, pero sin embargo, estos ya pueden
aportar, hacer aporte de control de voltaje y de frecuencia. Entonces, los grid forming, que es lo más importante y de lo que más estaremos hablando, ya estos son formadores de red. Esto forma la red, pueden operar en isla, pueden dar respaldo a las baterías para que se mantengan en operación durante los apagones. Acá, eh, eh, miren el diagrama como si fuera una fuente de voltaje y asumen que tienen la responsabilidad de formar la red. Si el voltaje va bajando, ellos asumen la responsabilidad de formarlo, de mantener la red operando correctamente, de formar la frecuencia, operar en isla, entre otros. Eh, Acá, por ejemplo, y algo muy importante, cuando yo le decía que un inversor grid following o grid supporting opera como una fuente de corriente, ¿qué quiere decir un convertidor o fuente de corriente? Ocurre en sur converter. Eh, Estos usan tiristores y solo pueden controlar el cierre. O sea, solamente controlan el cierre. Y, sin embargo, los convertidores de fuente de voltaje o voltage surge converter, ya estos usan unos conmutadores IGBTs o transistores ya más modernos. Pueden controlar tanto la apertura como el cierre y pueden ser modelados como fuente de voltaje. Aquí pueden ver la diferencia entre uno y otro. Los recursos basados en inversor no sincrónicos están desplazando cada vez más las fuentes de energía sincrónica convencionales. Es por esto que vienen que ya se puede emular mediante esta representación la inercia del sistema. Acá pueden ver los inversores grid forming en la B y en la A los inversores grid following o los grid supporting que se representan así. Entonces acá le he puesto una tabla, ya resumen, de todo lo que hemos hablado, para que simplemente puedan, eh, por ejemplo, ver las diferencias básicas entre los grid following y los grid forming. Pero básicamente lo mismo que hemos indicado. Los grid following necesitan el PLL, los grid forming no lo necesitan, pueden operar en islas, tienen capacidad de arranque en negro. Eso lo vamos a ver más adelante porque es demasiado importante. El arranque en negro aportan a la inercia, entre otras cosas. Ya como les dije, todo esto fue fruto de muchas investigaciones que hemos hecho. Esta tabla fue elaborada por mi persona y simplemente para tener un resumen que ustedes lo puedan tener y puedan ver las diferencias. Ahora vamos a ver qué está pasando en República Dominicana y por qué hablamos tanto del almacenamiento y de los inversores grid forming. Primero, miren la evolución que ha tenido el sistema eléctrico en la República Dominicana. Esta línea azul es prácticamente un crecimiento exponencial en la penetración de energía fotovoltaica. Entonces, esto es el crecimiento de la demanda, que siempre lo pongo porque la demanda va a seguir creciendo en República Dominicana. Y tenemos que tener algo claro, clarísimo, que es que se ha confundido el tema de la penetración de las renovables, que muchos piensan que la penetración es alta. Todavía no es alta, porque básicamente, miren, hoy día, en el 2024, con datos de la memoria anual del OCE, cerramos con unos 23.000 gigavatios horas de energía que se produjo durante todo el año. De aquí al 2030 vamos a tener unos 32.800 megavatios hora. Vamos a ver, para que ustedes tengan conocimiento de el aporte que le hace apenas el 5% que tenemos de fotovoltaica a esa capacidad que vemos ahí. O sea, realmente no llegamos ni siquiera a, a los 1.500 gigavatios hora al año de energía fotovoltaica, teniendo más de 1.000 megavatios instalados. Entonces, y estamos aquí mostrando una gráfica que al 2030 vamos a necesitar más de 10.000 gigavatios hora. Una cosa es la capacidad instalada, porque es que la fotovoltaica apenas da un 20%. Entonces, acá tenemos apenas un 23%, pero es de la capacidad instalada, no de la cantidad de energía. Aquí podemos ver eh,
que de los 5.900 megavatios, tenemos de solar 900, de eólica 432 y de biomasa apenas 30 megavatios. Todo lo demás, ¿por qué saco la hidro? Porque la hidro, el comportamiento de una hidro es idéntico al comportamiento de una planta térmica. Es exactamente lo mismo, usa la misma maquinaria y tiene un factor de planta de 85%. Tiene máquinas giratorias, incluso más grande, aporta más inercia que las plantas térmicas. Por eso debemos sacarlo de las energías renovables modernas. Por eso simplemente acá en República Dominicana hablamos de solar, eólica y de biomasa. Entonces, miren acá, a nivel de capacidad instalada de los 5.985 megavatios que hay a diciembre del 2024, datos de la memoria anual de los C, apenas eso de capacidad instalada. Si pueden ver, de energía eólica, tenemos un 7%, de fotovoltaica un 15%. Pero si lo vemos a nivel de energía, y antes de eso, quiero dejar claro que, por ejemplo, una planta térmica solo requiere una fuente primaria para producir calor. Es una máquina giratoria enorme y como pueden ver, simplemente usted introduciendo un tipo de combustible diferente, gas, petróleo, carbón, básicamente por ejemplo, todos usan un generador y una turbina con una recuperadora de calor, que básicamente lo que le quiero dejar dicho es que es el mismo concepto, al igual que las plantas hidroeléctricas, que tienen esa masa rodante giratoria gigante. Entonces, como les decía, aquí sí podemos ver la generación de energía por fuente primaria. De energía solar, apenas el 5.8% fue generado a través de la energía fotovoltaica en el 2024. Es bueno que se sepa, porque cuando usted hace la multiplicación de esos 20, ¿qué aporte le hizo de esos 23.000 gigavatios hora la fotovoltaica? No llegamos ni siquiera a 1.000 gigavatios hora. Entonces, la meta, según el artículo 21 de la ley 5707, es llegar a un 25% de las necesidades que sean suplidas por energía renovable. Sin embargo, el reglamento es bueno indicar que en el artículo 111, 112, incluye en las renovables, incluye a las hidroeléctricas. Pero si sacamos las hidro, como vemos, sacando las hidro, apenas llegamos a un 12% de penetración de energía renovable moderna. ¿Por qué? Porque al incluir la hidro es que subimos esa capacidad de energía, porque la hidro tiene un factor de planta de 85% y no lo podemos comparar con una central fotovoltaica de apenas un 20% de factor de planta. Entonces, eh, acá le dejo simplemente la tabla para que vean la evolución de las energías renovables. Tenemos en operación comercial, usted entra a la página de los E y ve las plantas que están operando hoy día. Tenemos 1.793 megavatios de energía renovable moderna, 35 megavatios de biomasa, 418 de eólica y 1.340 de energía fotovoltaica al día de hoy, porque los datos que le presenté anteriormente, que hablaba de 900 megas, fue a diciembre del 2024, pero ya en enero han entrado varios parques, aproximadamente 5 parques en operación nuevos. Por eso tenemos 1.340 y hay 10 parques que están en construcción. Aquí ha crecido de manera exponencial. A junio del 2025 es que tenemos los 1.793 megavatios. También tenemos en medición neta 469 megavatios. Y ven cómo de manera exponencial eso fue creciendo a medida que fue bajando la inversión. También podemos ver que, por ejemplo, en el año 2023, ¿por qué en el año 2023 fue el año donde fue el boom de la medición neta? Básicamente porque cuando se toma la decisión de hacer un incremento tarifario y ya la tarifa tenía aproximadamente más de un 36% de incremento, los usuarios se asustan y deciden entonces vamos a poner paneles solares cuando ven ese incremento en su factura.
Luego ya justamente se detiene el incremento y merma un poco la instalación de los paneles solares. Eh, um, Básicamente, esto es lo que se tenía previsto para interconexión con Puerto Rico. Esto va a ser nuestro sistema eléctrico más resiliente. El conectarnos con Puerto Rico va a ser la inercia entre ambos países, cada país le va a aportar inercia al otro. Vamos a tener un sistema más resiliente, que si en Puerto Rico ocurre una catástrofe, nosotros podemos venderle energía a Puerto Rico, va a ser un negocio para la República Dominicana. Esto es un tema ganar-ganar, pero quien más se beneficia en esto es República Dominicana. Pongo esto porque todo esto tiene que ver con la resiliencia. Acá ven la ruta, cuando llegamos a Mayagüez, la ruta que se tiene, ya todo eso se tiene estudiado. eh, y no aspiraremos a estar como el mero mercado eléctrico regional, donde están todos estos países interconectados, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, etcétera, que ahí prácticamente la inercia es bastante alta. En pocas palabras, pasamos de un sistema de alta inercia a un sistema de pura electrónica de potencia. Esto lo pasaremos rapidito porque esto ya lo hemos hablado en otras charlas. Esto es básicamente lo que Irena dice, todas las recomendaciones para superar todas las restricciones y los desafíos. Aquí habla del almacenamiento, del FAC, los SBC, de lo mismo, de todo lo que yo le indiqué. Entonces, ya de esto hemos hablado también de la inercia que aportan las máquinas rodantes. Cuando usted entra energía renovable, le saca inercia al sistema porque los inversores o los paneles solares se conectan a través de inversores que pura electrónica de potencia, no tienen nada que gire. Las plantas eólicas, a pesar de que tienen motores giratorios, lo que se conecta a la red son inversores, pura electrónica de potencia, es como que usted le saca inercia al sistema y básicamente siempre he hablado que es inercia con los inversores grid forming, usted puede emularla. La relación potencia-frecuencia de un generador sincrónico está dada por una curva, que a medida que usted inyecta más potencia, varía la frecuencia. Es como cuando usted acelera su vehículo, a medida que el motor gira más rápido, avanza más rápido el vehículo y básicamente esa curva se puede construir colocándole a los parques actuales un controlador y dejando una reserva de potencia activa a través de almacenamiento de baterías gridforming, que a medida que usted cambie ese controlador o aumente o disminuya la potencia, entonces le varía la frecuencia. Exactamente usted puede emular esa inercia. Y de eso se han hecho estudios. Esto es un aporte del ingeniero Andrés Mansueta, que él analizó la inercia del sistema, el impacto. De esto también ustedes pueden buscar en las publicaciones en Intec. Intec ha hecho simulaciones también, las IZ, que no solamente yo hablo de este tema. Estos ya son parques que están operando, eh, por ejemplo, con al sistema de almacenamiento para regulación de servicios auxiliares, regulación de frecuencia, etcétera. Esto es muy importante, el tema de la curva de Pato. ¿Por qué? Porque a medida que usted inyecta o entran más centrales solares, entonces tiene que bajar las centrales térmicas, porque las solares tienen prioridad en el despacho y usted tiene que bajarla. Por eso esa forma es lo que le llama la curva de Pato. ¿Y qué sucede? El problema es cuando el sol va cayendo, que usted necesita que esos generadores inyecten toda esa potencia y los generadores no son lo suficientemente rápidos y usted tiene que dar corte de energía. Que, por ejemplo, en el punto crítico, hay baja inercia del sistema a medida que usted entra más energía fotovoltaica. Y todo eso usted lo soluciona con almacenamiento, con baterías grid forming. Miren acá. Esto fue en California. California ya tenía 13.000 megavatios que se desconectaban de generación térmica al introducir toda esa energía fotovoltaica. Pero ¿qué pasa? Tras la introducción de 7 gigavatios de almacenamiento en baterías grid forming, ya California empezó a desaparecer esa curva de Pato. Como pueden ver, miren la línea que se hace cada vez más plana. Entonces, por eso es que es tan importante para la resiliencia del sector eléctrico las baterías. Entonces, acá solamente les dejo estadística, pero donde quiero llevarlos, todo esto es actuación del EDAC, actuación del EDAC. ¿Qué es el EDAC?
es una desconexión automática de carga. Cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, actúan los equipos de on the frequency load sharing, que básicamente se desconecta carga a medida que baja generación. Si viene una nube, tapa los paneles solares o parte de ellos, y en ese mismo sentido se dispara, sale carga. Entonces, esto se utiliza, esto pasa cuando hay altos sistemas, o hay baja inercia en el sistema o hay alta penetración de energía renovable. Entonces, todo esto lo soluciona la batería. ¿Qué ha sucedido? Bien, el EDAC se utiliza como el N-1 para evitar que el sistema colapse, pero para eso están las baterías. Estas son estadísticas que siempre las coloco porque, a diferencia de las veces pasadas que la he colocado, siempre la actualizo hasta lo más reciente. Estos son reportes de la empresa de transmisión, donde se ve claramente la actuación del EDAC. Estos son reportes del organismo coordinador, donde se ve que, por ejemplo, cuando hay alguna nube que viene de repente. ¿Por qué menciono el tema de las nubes? Porque gran parte del problema del colapso de España fue por el mal tiempo. Vino mal tiempo, todos esos inversores grid following operando en el sistema, vino mal tiempo, bajaron de golpe, bajó la frecuencia y básicamente, ¿qué ocurre? Que se desconectan y por ahí vino el colapso en cadena. Entonces, acá ya nos hemos dado a la tarea de que todo lo resuelva desconectando carga. Entonces, como yo le decía aquí, la carga es lo último, eh, únicamente lo debemos usar cuando las acciones que tenemos disponibles en el sistema interconectado no son suficientes para mantener la estabilidad. La desconexión de carga debe ser el último recurso. Entonces, esto es del 2023, le mencioné el 2021, 2022, 2023, 2024. Miren que un solo día ocurrió 4 veces. Cada vez que ocurre, aquí está la cantidad de potencia. Casi todo el tiempo usted está dejando más de 200.000 personas sin energía eléctrica. Entonces, esto es 2025. Y ahora, miren lo que pasó en febrero. Febrero del 2025. Esta fotografía, tómele una foto a eso. O sea, realmente eso es algo crítico para el sistema eléctrico de República Dominicana. Y el tema no es que no sigamos introduciendo energía renovable, es que siempre le pongo detrás la foto del almacenamiento. Entonces, porque algo simple, si viene una nube, tapa gran parte de los paneles solares, simplemente la batería inyecta. La batería es mucho, pero mucho más rápido que cualquier planta de generación que existe en el mundo. Entonces, si tenemos el almacenamiento, tenemos los proyectos con concesión definitiva, más de 1.300 megavatios hora disponibles para entrar al sistema. Vamos a crear las condiciones, vamos a darle los contratos para que esas plantas puedan incorporar toda esa batería al sistema. Miren, vuelvo y les repito, por eso le digo, febrero, y si sigo sacando la estadística, marzo, abril, cada vez se va a poner peor. El mes completo, eso es increíble, baja potencia de varios parques fotovoltaicos. Eso lo resuelve la batería, actuación de la edad. Entonces, otro problema gravísimo es el concepto del curtailment. Y todo esto viene atado a almacenamiento bitforming y la resiliencia del sector eléctrico. Nosotros no estamos siendo resilientes, República Dominicana. Ya se ha hecho uso y costumbre. Bueno, yo todo lo resuelvo dando apagones. No, no, no. Tenemos la tecnología y el Estado no va a tener que invertir un peso. Entonces, el curtailment es un término que se usa al tú tener que cortar de manera forzada parte de la energía fotovoltaica. ¿Qué está pasando en República Dominicana? La primera vez ocurrió en el 2023, una sola vez, 2024 dos veces, 3 veces que diga, el 1 de enero, 25 de diciembre, que son meses donde ustedes saben que son días feriados, que la demanda baja tanto que usted no va a sacar Punta Catalina, tiene que bajar la generación, otra generación, y en este caso la fotovoltaica. Pero ¿qué ha sucedido? Miren lo del 26 de enero. El 26 de enero cortamos 427 megavatios de energía fotovoltaica. Miren acá a la derecha el informe del OCE. Casi todo el mes de enero del 2025
estuvimos cortando a la generación renovable. Básicamente, provocada por gestión de demanda. Estábamos haciendo cortes de suministro, bajábamos tanto la demanda que teníamos que cortar a la fotovoltaica. Entonces, es algo que el sol es gratis. Los PPA que están firmados de energía fotovoltaica están por debajo de 10 centavos todos. Entonces, eh, básicamente estamos botando esa energía barata en lugar de tener batería para cargar esa energía. Imagínense 400 megavatios cargando batería para luego inyectar en la hora de punta y bajar los precios de la punta. Entonces, esto es el 18 de mayo del 2025. Miren el reporte al lado que siempre le coloco, donde todos los días de mayo, prácticamente la mitad del mes, tuvieron que cortar a la fotovoltaica. Entonces, miren lo que pasa. La curva verde, si ven, siguen en la generación total del sistema. A medida que va incrementándose la energía solar, usted tiene que ir bajando la térmica. Pero ¿qué pasa? Aquí de golpe usted hace el curtailment, tiene que incrementar un poco la térmica. Miren cómo incrementa también la hidro, la tienen que incrementar porque quizá cortaron de más en ese momento. Pero todo eso yo lo saco de los gráficos, de la data real del 18 de mayo del 2025. Estos gráficos los construyo yo mismo. Y la línea amarilla es la energía eólica. El 17 de junio del 2025, eso es totalmente reciente, 414 megavatios estamos cortando de la fotovoltaica. Y aquí le dejo las estadísticas de los reportes que emite el organismo coordinador para que lo tenga. Entonces, esto afecta bastante a los parques fotovoltaicos, reduce sus ingresos, impacta en la rentabilidad, costo operativo aumentado, depreciación en la aceleración de daños en equipos, etcétera. Entonces ya hay todo un procedimiento de eso. Y básicamente, si queremos aumentar la resiliencia, lo que tenemos que hacer, en lugar de botar esa energía, verterla, simplemente la usamos para cargar la batería y la descargamos en las horas de punta y así aplanamos la curva. Y también no tenemos toda esa inestabilidad que tenemos en la red, que por eso le puse las estadísticas. Otro dato importante que nos va a ayudar con la resiliencia, aquí está la aplicación del almacenamiento, pero hay algo fundamental, el papel de las baterías en el arranque negro. Aquí le diré lo siguiente. Yo no sé si ustedes recuerdan que ya en varias ocasiones las presas en República Dominicana, miren esta fotografía. Miren la persona dentro de la presa, caminando dentro de la presa. Esta fotografía de la derecha es la presa eh, en, prácticamente llena. Pero acá a la izquierda está vacía. Si nos ponemos a analizar, el sistema de nosotros no es resiliente, porque si viene, por ejemplo, el fenómeno del niño, que es calor extremo, sequía, y las presas se bajan su caudal, si ocurre un blackout, eh, eh, ¿quién va a hacer el arranque en negro? Si no tenemos una hidro que apoye la red, entonces, ¿quién va a hacer el arranque en negro? Por eso es tan importante para aumentar la resiliencia del sector eléctrico en República Dominicana que tengamos baterías que estén disponibles para hacer el arranque en negro. ¿Por qué? Y todavía, no solamente con la presa vacía, es que no debemos seguir estresando a las centrales hidroeléctricas para que hagan el arranque en negro. Es como cuando usted yompea un carro, siempre yo le digo, ahora los carros son computarizados, usted le puede dañar la computadora si yompea un carro con otro. Entonces usted va a estar, ¿por qué? Un generador para hacer el arranque en negro, ¿qué necesita? Necesita, por ejemplo, las hidro, pasa el agua. Ustedes se acuerdan cuando montaban bicicleta que le ponían un dinamo atrás que simplemente era un motorcito que giraba con la goma y prendía las luces de la bicicleta. Entonces, la hidro pasa el agua, mueve el generador y produce electricidad. ¿Qué sucede? Un carro necesita un motor de arranque, pero el motor de arranque necesita almacenamiento, batería para arrancar. Sin la batería usted no arranca el carro. Con la batería usted lo arranca, le desconecta la batería y usted ve que el carro sigue operando. Entonces,
El sistema, cuando ocurre un blackout en República Dominicana, usa la hidro. La hidro es la batería del sistema y todos esos generadores arrancan con esa energía de la hidro, estresando esos generadores. Entonces, si tenemos la tecnología, hay muchísimos parques que pueden instalar almacenamiento. Entonces, vamos a permitir que se instale el almacenamiento en República Dominicana. Entonces, ya por último, y esto sí lo vamos a pasar rapidito porque yo prefiero eh, concluir o ya ir a las conclusiones, pero esto lo vamos a pasar rapidito para dejarlo para una próxima conferencia. En una próxima conferencia, porque aquí se han emitido resoluciones que aplaudo, aplaudo y me quito el sombrero ahí con la Superintendencia de Electricidad, que emitió resoluciones para que permitan la regulación de frecuencia. Y no solamente que permitan, sino que vino a corregir algo que era una mala aplicación que se le estaba dando al artículo 406 al 407, donde se asociaba el almacenamiento a los costos variables de la planta. Por eso, estos ya son temas mucho más técnicos. Yo quisiera dejarlo para una charla, pero sin embargo, lo que le quiero decir es que se emitió la resolución 91 del 2024 que permite los servicios auxiliares a través del almacenamiento. Es un paso muy bueno. Usted ya le puede instalar almacenamiento a las plantas renovables para regulación de frecuencia y le van a pagar por eso. Le van a pagar un incentivo de regulación. Si regula primaria, le van a pagar $22 por megavatio hora. Si regula secundaria, $27.9 por megavatio hora. A las térmicas se le paga $12 por megavatio hora. Entonces, yo hice todo un ejercicio eh, justamente y hice una simulación. ¿Qué pasaría con la regulación actual si dos parques fotovoltaicos instalan 20 megavatios de almacenamiento? Yo tengo aquí un parque de 100 que instala 20 megavatios para regulación secundaria, le pagan los 27,99, y uno de 125 que instala 25 megavatios y le pagan 27,99. En resumen, cuando hacemos todo el ejercicio, lamentablemente, lamentablemente, en este momento no conviene instalar baterías para regular frecuencia. Ojo, ojo, sí conviene para los generadores térmicos, lógicamente, pero las renovables deberían esperar el periodo de transición. Y por eso le pongo acá que estarían quemando el dinero, porque básicamente hay algo que se mantiene. Aquí yo le tengo un resumen donde indica que son baterías de 2 horas, indican que hay un periodo. El artículo 65 establece un periodo de transición de 2 años. Y también el artículo 47 indica que el que no cumpla con el margen obligatorio deberá pagar a los que sí aportan. Y básicamente por ahí viene el tema. Como hay un periodo de transición de 2 años, donde se va a seguir haciendo el mecanismo de regulación de frecuencia igual como se hacía antes. Entonces, por 2 años, ¿cómo se hacía antes? ¿O cómo se hace ahora todavía? Si el generador tiene un costo, eh, opera de manera forzada, es decir, que su costo variable es mayor al costo marginal, se le va a pagar la diferencia entre el costo marginal y el costo variable de la planta por más el margen, más el IR por el margen. Entonces, esto le genera unos ingresos groseros, por decirlo así, y como todos los generadores, si yo tengo una planta fotovoltaica, instalo baterías para regular frecuencia, voy a participar del cargo. El cargo es que, por eso ya luego lo vamos a ver en detalle, quisiera mostrarle el Excel y eso en otra charla que demos, pero cuando usted participa de los cargos, si a ese generador que se le está compensando de manera forzada, eh, hay que pagarle todo el servicio de regulación de frecuencia y con lo que se recauda no es suficiente, usted participa en el cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque usted instale batería, si el pagarle a esos generadores que están operando de manera forzada, se le paga el lucro cesante, como le llaman, usted, en pocas palabras, termina pagando en lugar de recibir dinero. Resumen, por ejemplo, este generador está acá, el generador 3
que tiene un costo variable superior al costo marginal, que se le paga una compensación forzada de 34 millones de pesos, esos 34 millones de pesos más los 138 que se le tiene que pagar a este generador da 492. Hay que pagarle eso como mínimo, aunque usted instale baterías, usted tiene que participar en los cargos y termina pagando. Este que instaló el generador 2, que instaló 20 megavatios, este que instaló 25, termina pagando 18 y 11 millones de pesos. Ya luego vamos a ver eso en detalle para hacer solamente una charla de este punto a nivel técnico. Entonces, eh, ya para ir finalizando, vamos a ir directamente a lo que son las conclusiones. Esto del peaje de transmisión era lo que yo les decía ahorita, que básicamente la empresa de transmisión puede instalar almacenamiento. Acá yo le pongo, por ejemplo, eh, que la empresa de transmisión recibe a través un peaje, lo que es un peaje total. El derecho de conexión es igual al peaje total menos el derecho de uso de energía y el derecho de uso de potencia. Es el derecho de uso de energía. Simplemente el derecho de uso es que si usted tiene un generador en un nudo y otro en otro nudo, uno que inyecta 100 megavatios hora, y aquí tiene la carga, la carga que retira 98 megavatios hora, usted simplemente hace una suma algebraica, como dice el reglamento. Acá en el artículo 262, la suma de todos los saldos netos se refiere a una suma algebraica, una sumatoria algebraica, que básicamente los 100 megavatios por los 0.90, que es el factor de nodo, por el costo marginal, menos los 98 que está retirando por el factor de nodo, por el costo marginal, eso le va a dar un derecho de uso de energía. Y eso es lo que es la parte del peaje que la ETED va a recibir. Entonces, acá yo propongo, aquí está la evolución de toda la resolución y los pagos de peaje que se le hace a la ETED. Todos los años se fija un monto de peaje. Para este año, la ETED tiene 11.194 millones de pesos mensual como peaje base que tiene que recibir eso. El año que viene, si se emite una resolución donde incluyan 300 megavatios de batería, simplemente hay que subirlo a 15.000, a 15 millones de pesos mensuales. Solamente eso es lo que va a recibir la empresa de transmisión. Entonces, lo que hay que hacer es un incremento del peaje y se paga entre todos los agentes. Entonces, ya para concluir, y no la vamos a leer toda, pero sí vamos a leer algunas de las conclusiones. Los sistemas eléctricos de potencia del futuro con altos niveles de renovables se caracterizan por tener bajas niveles de cortocircuito y baja inercia. Y la gran cantidad de inversores distribuidos en la red son estructuras complejas y dinámicas. Los sistemas de potencia débil tienen grandes desafíos de control de tensión y estabilidad. Lo que debemos hacernos las siguientes preguntas. Es, para responder a eso, ¿qué porcentaje de generadores sincrónicos o grid following en combinación con grid forming pueden garantizar la estabilidad de la red? Para esto se pueden hacer estudios. Tanto nosotros, Frankie Olivo, Bernie Pérez, Francisco González Longat, que podemos hacer estudios de penetración donde se puede medir el nivel de porcentaje de los inversores grid forming que se requieren en la red para garantizar la estabilidad y la resiliencia de la misma. ¿Cuáles son los requisitos que debemos exigirle ya de ahora en adelante a las renovables? Lógicamente, almacenamiento, ya tenemos almacenamiento, pero el tipo de tecnología y etcétera. Entonces, a medida que los sistemas eléctricos se transforman hacia una red más descentralizada, con mayor penetración de renovables, se requieren más inversores grid forming. Esto lo repetimos tantas veces. Hay que recordar que al disminuir la máquina sincrónica, disminuimos el amortiguamiento de la red, aumento de las oscilaciones de frecuencia. Por eso era que yo le decía ahorita, que lo pasé rápido, que por ejemplo, cuando usted tiene mucha generación fotovoltaica y renovable en la red, entonces tenemos más cambios en la frecuencia y la frecuencia alcanza su mínimo más rápido, como se le llama, eso es el nadir. Los cambios se le llama Rokov.
rate of change of frequency, que básicamente esos son los efectos, lo que ocurre cuando tenemos tanta penetración de renovables con inversores grid following. Acá esta estadística simplemente se la dejo. Entiendo que acá entonces terminamos. Me disculpan que fui un poco rapidito para no tomarle tanto tiempo. Y con el tema de los cálculos de la regulación de frecuencia, ya luego voy a tener una charla con ustedes para verlo con lujo de detalles y que hagan todas las preguntas correspondientes. Kendry, el espacio es tuyo y hasta acá entonces dejamos la presentación. Excelente, excelente. Yo creo, señores, sin lugar a dudas que contar con un profesional de la calidad de Augusto, a nosotros, pues como país, como nación, como dominicano de pura cepa, como decimos por ahí, pues nos orgullece bastante porque Augusto, pues, ¿qué decir de la calidad de la presentación, de la experiencia aplicada, del conocimiento vivido? Vivido, porque no solo es la experiencia aplicada, sino el conocimiento vivido en la materia, pues a nosotros lo que nos produce es orgullo en su totalidad. Así que de Muchas corazón, gracias. Augusto, muchísimas gracias. Eh, Tu accionar, tanto a nivel público en su momento, como ahora a nivel privado, que lo está también desempeñando con las consultorías, pues yo entiendo que nuestro país está en deuda contigo en ese sentido. Créeme Gracias, que amigo. es algo de muy alto nivel. Incluso me voy a atrever a leerte textualmente lo que nos escribió uno de nuestros amigos de la red de Hablan los Ingenieros que se encuentran en Ecuador. Lo voy a citar textualmente, que él dice: estimado Kendrick, un saludo fraterno. Quiero felicitar sinceramente por la calidad y el alcance del programa Hablan los Ingenieros, que se ha consolidado como un referente técnico en América Latina. Continúo leyendo, dice: en el marco de este valioso espacio, he venido difundiendo y respaldando la visión que varias autoridades con proyección han impulsado. Posicionar a Loja como una capital energética del Ecuador, destacando sus capacidades territoriales y su potencial bajo criterios sostenibles, resilientes y transición energética. Este programa de hoy ha sido recomendado a autoridades de nivel central y subnacional en Ecuador como una vitrina estratégica para viabilizar proyectos, buenas prácticas y liderazgo técnico. Gracias por abrir este espacio para conectar el conocimiento con la acción. Quedo atento para seguir colaborando y fortaleciendo esta red profesional. Esos son de los pocos comentarios, Excelente. pues, que nosotros recibimos, digo, de los pocos comentarios que recibimos y leemos, de lo tanto que nos llegan por todas las redes sociales y también a los teléfonos personales. Creo que de verdad, Augusto, como siempre, impecable, las presentaciones que hacen, sumamente edificante. En mi caso, yo acostumbro a tener mi lápiz a mano para las Sí, sí. anotaciones y creo que una vez más he llenado la tableta de anotaciones porque son tan coherentes, veraces y locuaces tus exposiciones que no hay duda. Es decir, esta data es data, porque sabes que Sí, muchas veces también se aprovechan y para hacer cosas con mucho gráfico bonito y mucho número bonito y se disfrazan cosas y demás. Pero aquí no, aquí está la experiencia aplicada, como nosotros citamos anteriormente, y queremos agradecerte. Permíteme solo, Augusto, leer a los muchachos porque los chats están reventando. Dice Carlos Anasis, buenos días. Carlos Rosario le saluda. Edor Castillo dice buenos días, líderes. Félix Alcántara dice buenos días. María Sara dice buen día, un gran tema que nos aporta valor como ingeniero y sociedad. María Sara está desde México. Ailey Cruz dice excelente tema. Alberto
Larios dice el tema de la batería encarece en el sistema. Radamés Reynoso Montes de Oca dice saludos. Eduard Castillo dice, ¿está República Dominicana preparada enérgicamente para suministrar energía a Puerto Rico cuando hay